Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal. Se encuentran en el canal de Carol y Tommy, un canal familiar donde encontrarán contenido muy variado. El día de hoy les traigo una rica receta de unas galletitas de chocolate que están para chuparse los dedos. Estoy segura que más de uno en casa querrá comerse más de una. Así que sin más, comencemos viendo los ingredientes. Y te voy a dar un consejito que yo siempre utilizo a la hora de la preparación de cualquier receta. En una libreta siempre tengo los ingredientes anotados y justo antes de comenzar con la preparación reviso la lista para que no se me olvide ningún ingrediente. Y lo primero que vamos a hacer es cortar el chocolate en trozos muy pequeños. Yo lo voy a hacer con un cuchillo ya que se me hace mucho más fácil. Pero tú lo puedes hacer con lo que tengas en casa. En casa todo mundo tiene un cuchillo, así que es la manera más fácil de hacerlo. Yo estoy utilizando un chocolate suizo 70% cacao. A mi parecer las galletas quedan mucho más deliciosas ya que saben mucho a chocolate y no quedan tan azucaradas. Así que si las pruebas con este chocolate, déjamelo saber en los comentarios qué te pareció. En un bol grande agregamos la mantequilla junto con el azúcar. Puedes elegir un tipo de azúcar o también puedes elegir una combinación como es en mi caso. La azúcar morena dará más jugosidad a las galletas, pero si no tienes o no quieres utilizarla, puedes omitirla y utilizar 100% azúcar blanca. Después de 5 minutos, raspamos las orillas con una paleta o con una espátula y volvemos a batir durante un minuto más. Y ahora agregaremos los huevos de poco en poco. A mí me gusta agregar los huevos y abrirlos en un bol separado. No lo hago directamente a la mezcla. Imagínate que uno de estos huevos salga malo y si lo tiras directamente a la mezcla habrás arruinado todo tu trabajo. Mezclamos un poco. Lo agregamos a la mezcla de poco en poco. Y batiremos alrededor de unos 5 minutos hasta que veamos que todo está perfectamente integrado. Agregamos vainilla al gusto. En lo personal me gusta utilizar mucho la pasta de vainilla o la que viene en una vaina y tú tienes que extraer el polvo, pero tú puedes utilizar la que tengas al alcance. Y ahora sí, nos olvidamos de la batidora si es que la estabas utilizando y vamos a pasar la harina por un colador. Junto con la harina pondremos todos los ingredientes secos como la soda, el polvo para hornear y la sal. Recuerda que la sal en nuestros postres nos ayudará a elevar y potenciar el sabor de nuestros ingredientes. Y con mi vieja y quemada espátula mezclaré todo muy bien y rasparé los bordes para que todo quede homogéneamente mezclado. Mezcla por unos 5 minutos y esta masa estará lista para que le agreguemos el ingrediente más importante. Y ahora sí agregaremos el chocolate de poco en poco para que todo quede perfectamente integrado a la mezcla.
Mezcla muy bien el chocolate para que todo quede perfectamente repartido. Y ahora sí vamos a darle una pequeña probadita para saber cómo está y ya te cuento que está delicioso. Lo vamos a dejar reposar por mínimo unas 2 horas o si quieres lo puedes dejar toda la noche. Pasado este tiempo vamos a formar las bolitas y las vamos a hacer de una forma uniforme. Así que las vamos a pesar para que al momento de cocinarlas todas tengan una misma cocción. Cada una de mis galletas estará pesando aproximadamente 30 gramos. Es una galleta mediana, pero tú la puedes hacer del tamaño que tú quieras. Muy importante que dejemos espacio entre cada una de ellas, ya que al momento de cocinarlas crecerán. Y mientras estoy haciendo la forma de las bolitas, estoy también precalentando el horno a 220 grados centígrados. Y las llevaré al horno durante unos 15 minutos aproximadamente con una temperatura de 180 grados centígrados. El tiempo de cocción dependerá mucho del tamaño de la galleta. Las dejaremos enfriar por completo y una vez que estén frías las sacaremos del molde. Y así obtendremos estas deliciosas galletas que están muy ricas con un sabor a chocolate intenso. Y ahora sí, no aguanto las ganas de devorarme unas cuantas con una rica taza de café. Huelen tan rico y están que se deshacen en tu boca. Y las podemos almacenar en un recipiente de cristal por al menos una semana, más o menos. Depende de la temperatura de la casa. Aunque para serte sincera, en esta casa no duraron ni 2 días de lo buenas que están. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que la receta haya sido de tu agrado. Si la preparas, déjamelo saber en los comentarios qué te pareció. Muchas gracias por tu apoyo y muchas gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.